Buenos días y quiero dar las gracias por este acto. En nuestra región casi la mitad de las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares están regentadas por mujeres. Sin embargo, este dato que es significativo en la estadística se caracterizó hasta hace unos años por un bajo reconocimiento en las tareas realizadas por la mujer. Por eso, en todas las medidas de política agraria y de desarrollo rural que se tomen, debe considerarse su impacto sobre las mujeres. Hoy por hoy, la recuperación o la rehabilitación del mundo rural y campesino en todas sus dimensiones pasa por las mujeres. Las empresas situadas en el medio rural tenemos que ser dinámicas porque debemos adecuarnos a caminar al ritmo de lo rural, en el tiempo histórico-cultural y en un espacio geográfico concreto, en el que precisamente es complicado vivir y desarrollar un proyecto de vida. Las mujeres rurales somos quienes contribuimos a fijar población y conservamos los sabores y saberes tradicionales del medio rural. Queremos que los jóvenes sientan y crean en el medio rural como un lugar donde desarrollarse personal y profesionalmente, contribuyendo al rejuvenecimiento de la actividad, al equilibrio sociodemográfico y a frenar la sangría de abandono del medio rural hacia las zonas urbanas. Creemos que la escuela rural es el marco de formación ideal para los niños y niñas que diseñarán el futuro de la Asturias rural. Las emprendedoras debemos contar con el apoyo de las instituciones que nos faciliten la incorporación a las actividades tradicionales vinculadas al medio rural. Para ello, los grupos de desarrollo rural deben estar coordinadas con los ayuntamientos y quienes tienen que colaborar con los proyectos mediante una formación y asesoramiento dirigidos hacia la sostenibilidad del sector, impuestos justos, accesos viales e Internet adecuados para el necesario y digna realidad del mundo rural y para lograr una mayor concienciación sobre el uso de las energías renovables, así como encargarse de fomentar tecnologías de eficiencia energética. Somos muy conscientes del aumento de la sensibilidad ambiental y del interés por el aprovechamiento de los recursos renovables locales y por medidas de mejora energética. Vemos necesario establecer líneas de crédito y subvenciones como la del nuevo LEADER, más adecuados a la actualidad del sector. Sabemos que la mitad de los ingresos del medio rural provienen de trabajadores autónomos y que las 3/4 partes de quienes realizamos una actividad por cuenta propia en el medio rural somos mujeres, con diversificación de tareas en artesanía, turismo rural y servicios en general. Es importante concienciar a la población del valor del trabajo que se realiza en el medio rural, dignificándolo y promocionando el consumo de los productos de nuestra región, que cada vez más ofrecen una excelente calidad y ayudan a mejorar la economía del medio. A las dificultades reseñadas anteriormente se nos une otras muchas en el sector, como son el deterioro de los montes y el de los caminos y los daños de los animales salvajes, por lo que pedimos unas políticas consensuadas con el sector que ayuden al equilibrio y la sostenibilidad. Es necesario que todos los agentes que intervienen en lo rural rememos en la misma dirección, hacia un uso compartido del espacio natural y una gestión que permita la sostenibilidad socioeconómica del campo, siendo nuestro sector el primer eslabón, y si éste se rompe, los demás no tienen cabida, por lo que somos las más interesadas en proteger y cuidar nuestro medio. Muchas gracias.